Para hablar de la llamada generación Z tenemos con nosotros al deportista y periodista Víctor Gutiérrez, a nuestra compañera Rosalía Castín, al director de cine Alfonso Albacete y a la periodista Marta Nebot. Buenos días, buenas tardes a todos. Buenas tardes, sí señora. Buenas tardes. Primera preguntita, estudiantes, emprendedores, rebeldes, eso es lo que nos contaba este experto. ¿Creéis que estamos ante una generación que realmente va a cambiar para mejor a la sociedad? Hombre, esperemos que sí, ¿no? Yo siempre creo en que las generaciones que vienen son mejores que las anteriores y que, como todas, pues tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Esta generación, lo que está claro es que sabe buscarse la vida mejor que la anterior y también es verdad que es más impaciente que la anterior. Es capaz de manejar 5 aparatos a la vez, yo ni me lo imagino. ¿Se enteran de algo manejando los 5? Pues eso dicen los estudios, que sí que se enteran. De hecho, dicen que se enteran más que los anteriores, que manejaban solo 3, pero no agarraban datos. Esta gente sí agarra datos. Esta gente es capaz de generar cosas nuevas. Esta gente quiere ir al margen, digamos, además de lo que son las redes y protegen mucho más su intimidad. Tienen características muy características, digamos, y desde luego lo que tienen, para mí lo más importante, es una idea de los valores sociales que a mí me interesa. Acabas de hablar de todas esas cosas buenas, has mencionado solo una mala y es la impaciencia. ¿Cuáles otras se te ocurren a ti? ¿Cuáles otras malas? Sí, claro. Pues mira, lo del índice de atención es jorobado. O sea, si los millennials eran capaces de seguirte durante 12 segundos, estos no te siguen más de 8. Tienen muchísima más información, porque además esto es información internacional, es decir, es verdad que coinciden en los mismos gustos musicales, son los mismos gustos audiovisuales, todas estas series de las nuevas plataformas y de todo esto, pero yo creo que lo más interesante de esta generación es que, o sea, son muy abiertos a todo lo que está sucediendo, a la diversidad sexual, a un montón de cosas y tenemos muchísimo que aprender de ellos. Pero nada rebeldes, cada vez más conservadores. Vamos a hablar con uno de ellos porque Víctor está aquí con hay datos, nosotros y bueno, cuéntanos porque vosotros habéis nacido en plena crisis y cómo creéis que, no sé, cómo os ha influido el haber nacido precisamente en un momento de recesión. Bueno, pues igual que tanto los millennials como la generación Z, yo soy millennial, somos nativos digitales porque hemos nacido en una época en la que estamos acostumbrados al uso de las nuevas tecnologías. Creo que la situación económica que hemos vivido, la recesión, pues también ha influido en nuestra forma de afrontar nuestra vida, ¿no? En que nuestros padres han tenido que pasar algunas penurias para llegar a fin de mes, para sacarnos adelante. Eso quiere decir que nosotros tenemos muchísima más conciencia económica en ese sentido y somos más austeros, ¿no? Que quizás en otras generaciones no ocurría porque la situación económica era diferente. Y además, aprovechando una cosa que recojo el testigo de lo que decía Alfonso, según los datos de recientes estudios, la actual generación Z, el 66% se declaran abiertamente heterosexuales, mientras que el 44% son personas que, bueno, pues tienen una identidad sexual, una orientación sexual diferente, ¿no? Y esto es un punto que hay que comparar con los datos de los millennials, que el porcentaje del 66 asciende hasta el 71, o de la generación X, que es la generación de los 80, que asciende hasta el 85% de personas que declaran su heterosexualidad. Yo creo que esto no tiene nada que ver con que haya diferentes orientaciones sexuales, sino con que hay muchísimo menos miedo a mostrarse tal y como uno es, ¿no? Creo que hay muchísima más concienciación social y muchísima más diversidad. A mí me parece que traen una manera de vivir muy interesante. Ahora hay que ver que además cambien el mundo. Joder, los jóvenes tienen que venir a cambiar el mundo, lo están ¿no? cambiando a través, por ejemplo, hemos visto lo que ha pasado en Brasil, lo que pasó en Estados Unidos. Bueno, lo de Brasil no es... la utilización, cuando la utilización es mala de las redes sociales, cuando te pueden estar manipulando tu cerebro precisamente porque solo estás viendo lo que hay ahí. Pero, Rosa, no le vamos a echar las culpas solo a las redes sociales, ¿no? A las redes sociales que son un instrumento, están influyendo en la mentalidad de la gente, no solo de los jóvenes, también de los menos jóvenes, pero están influyendo hasta el punto de elegir personas que vemos el resultado que nos están dando. Ahí podríamos discutir siglos. Yo no creo que las redes sociales ¿no crees que sean las que determinen quién gobierna y un cambio como el que ha ocurrido en Brasil. Para mí tiene que ver con un fracaso de la democracia en Brasil, y de lo que han hecho los últimos gobiernos. Pero y luego las redes
Pues no, Y tampoco en podemos- Brasil multimillonarios mueven lo que hay, han pero es lo estado que hay. preparando a gente precisamente para que actúe a través de las redes sociales y salga el candidato que ellos quieren en Brasil. Pero en Es un Estados Unidos lo hicieron los instrumento, rusos. Rosa, Y, pero Eso y que genera aportan que no hay. muchas más significa- cosas positivas que negativas las redes sociales. Es una manera de estar Bueno, interconectados. yo lo dejaría en el 50%. Pero tampoco podemos echarle la culpa a la generación Z de lo que ha No, ocurrido claro en que Brasil. no, por Perdóname, favor, ellos que son no, los ni a nadie. sufridores de lo que ha Sí, casi ocurrido no en tiene nada para Brasil. Yo me contar. refiero Son a- sufridores. Hombre, Y- claro. me y refiero a los supongo, y jóvenes serán los ahora. que den luego un Generarán cambio. otra cosa, Claro, Pero Los generando un jóvenes cambio. ahora yo los veo Claro. muy conformistas en contra de que se decía antes son muy rebeldes. Yo no veo manifestaciones de la gente joven, veo de mujeres. De muchas mujeres jóvenes. Esas sí están muy concienciadas con los movimientos No, Pero, y o sea, están muy apoyados por sus el apoyo compañeros. masculino Ah, mira, yo es no pensaba total ahí. ahora, cosa que antes no existía. Ahora hay muchísima más conciencia en ese sentido. Los hombres ya no es hombres contra mujeres, ahora los hombres están apoyando a las mujeres en esta revolución. Ojalá fueran muchos. Oye, ¿creéis que el consumo de drogas y alcohol también ha descendido en esta generación? Ya apartándonos Mira, un poco de las redes. sin duda, ya sabes que yo hago películas, cada generación intento reflejar en mis películas cada generación y sí, ha bajado totalmente el uso de alcohol, el uso de drogas. Todavía no he podido hacer la película de esta generación, lo que sí he escrito es una novela, Todo se mueve, que te la quiero regalar. Vale. Y están reflejadas 4 chicas de esta generación, 4 chicas que viven en Lavapiés y además 2 de ellas con padre árabe y una de ellas lesbiana, o sea que te toca todos los temas y tal. Y se refleja también un poco todo esto que ha sucedido con el Me Too. Tengo aquí un dato según el Plan Nacional sobre Drogas, el número de adolescentes que fuma habitualmente, diariamente, ha bajado desde el 22% hasta el 9%. Entonces, para Sí, yo darle lo veo, un yo dato lo veo más a en los esta jóvenes. Pues es conciencia verdad que que el dato tenemos... del tabaco es distinto al dato de las otras Claro, drogas. es que También ya. esto hay que decirlo, ¿no? El tabaco ha bajado en general, no O la solo en las bebida. generaciones más jóvenes, y las otras drogas habría que verlas, ¿no? Sí. Sí es verdad que hay estadísticas, además de esa, que hablan de que salen menos. Esto es curioso también. pero Esta por la falta de generación medios. está más en casa. Claro, Bueno, yo porque además- yo no tengo Falta de tan medios. claro No sé, que sí, se no, podía sí. salir también, tú lo Para- sabes. para Había otras conocerse- épocas donde sin dinero también se salía. Bueno, es que el botellón Pero era ya no Pero lo por eso para- permite. digo, y por eso digo, aparte pero que aún sin para botellón se puede salir, relacionarse, ¿no? No salen porque no quieren. Pero para relacionarse entre ellos no hace falta salir a un Además, club, a claro. una discoteca, sino tienes Además. las Tiene aplicaciones. aplicaciones. Y hay Entonces, mucho consumo de ocio en casa. sí, también. Mucho consumo Claro, de ocio en todo casa. se debe, pues se debe a los Lo que pasa aparatitos. que eso que a vosotros os parece fantástico, sin embargo a mí me parece un atraso. Nuestra compañera Goy ha querido hablar también con los expertos para ver cómo se enfrentan a esta nueva generación. Vamos a ver qué dicen ellos. Las cifras demuestran que el uso de la tecnología en los jóvenes de la generación Z ha incrementado con el paso del tiempo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de España, hace 10 años la disposición del móvil era del 25%. Hoy día alcanza más del 90% entre jóvenes entre 14 y 15 años. El problema está que la tecnología, especialmente en la infancia, mejor compartida que solos. Es decir, si mi hija me pone un vídeo en YouTube, lo vemos juntos, interactuamos. Es un objeto de la interacción. Cuando el objeto lo utilizas en solitario, hay más riesgos de aislamiento y falta de socialización. Los padres tienen que estar un paso adelante, no pueden ignorar el fenómeno, tienen que saber la diferencia entre un Twitter y un WhatsApp. Es decir, los padres no pueden ser obsoletos, tienen que conocer tecnología, comunicación y que cada red social sirve para algo. Y también las normas. En España, para abrir una cuenta de Gmail hacen falta 14 años. A menudo tendemos a anticiparnos, pero nosotros en las charlas decimos mejor retrasarse. ¿Qué viene después de la generación Z? Es la touch, ¿no? Es la generación de todo lo que ves, lo toco con el dedo. Bien, pues ya lo han escuchado. ¿Vosotros qué creéis? ¿Los padres nos, no sé, acertamos, nos equivocamos, permitiendo el acceso a los niños tan jóvenes? A ver, el estudio dice que a partir de los 11 la generación Z tiene un móvil. A mí me parece una locura que a los 11 años Sobre todo tengan un un móvil smartphone. con... Exacto, a eso me refiero, porque nadie entiende ya un móvil si no es un smartphone, ¿no? Con lo que implica de estar expuesto a las redes, estar expuesto a Internet, que no haya control. Si vosotros dejáis a vuestros hijos
les apartéis de esta realidad. Esto es como, No, hay un juego que tiene unas reglas, le estáis dejando fuera del juego. Exactamente. Entonces, No puedes ir de todo claro, contra la claro, corriente, ¿no? estoy de acuerdo en que tiene que haber un punto medio, que tú tienes acceso a Internet, que es una masa enorme, pero hay sistemas para tener control parental, pero creo que 11 años a mí no me parece una locura para tener un móvil. No, creo que es una manera de estar conectado y lo que, repito, es que si no dejas a tus hijos en fuera de juego. Pero Ya. le dejas, pero como ella dice, tienes que orientarles un poco, porque las posibilidades de que entren en, pues yo qué sé, en redes de esas que se dedican Pero Rosa, a utilizar a los hay niños, todo control ese parental, tipo. claro. No, yo Bueno, creo que la vamos a diferencia es que conocer ahora se un ve. poquito más, si os parece, a la generación Z y lo vamos a hacer de la mano de Rosa Díaz, directora general de Sigma 2. Hace poco hicimos un estudio para la Fundación Cotec en el que uno de los temas precisamente era esta cuestión, es decir, cómo veían los jóvenes ese cambio tecnológico que se avecina, si tenían miedo, si pensaban que la tecnología podía arrebatarles puestos de trabajo y no. La verdad es que los jóvenes, estos jóvenes que forman parte de la generación Z, lo asumen con absoluta naturalidad y además tienen una cosa muy buena y es no tienen miedo al fracaso, no tienen miedo al error, no tienen miedo a equivocarse y eso es muy bueno a la hora de fomentar el emprendimiento y a la hora de ser un emprendedor. Una de las cualidades que caracteriza a esta generación es su carácter emprendedor. Numerosos congresos y conferencias analizan a estos jóvenes emprendedores. Apostar por los jóvenes como motor de cambio y fuerza creativa e innovadora ha sido uno de los temas abordados en las jornadas Reinventing Spain, con la que Forbes España ha querido hacer una radiografía a los retos y oportunidades de la economía española para la próxima década. Crear tu propio proyecto puede ser una aventura. Eso ha calado en las nuevas generaciones y también se ha perdido el miedo al fracaso, ¿no? Pero no tenemos aún conectado el capital con el emprendimiento y todavía hay una cierta duda por parte de los inversores de que alguien muy joven sea capaz de rentabilizar un proyecto. Una generación especialmente castigada por la crisis, pero capaz de sobreponerse con actitud, talento, ganas de hacer cosas y un marcado compromiso social. Hay empresas que tienen consejos de jóvenes con las que evalúan las acciones que van a tomar. Más que verlo como jóvenes o adultos es mezclar dos cosas, porque considero que la gente joven te puede dar la pasión, te puede dar esas ganas de comerte el mundo, pero la gente mayor te tiene que dar la experiencia. Se trata de ver cómo conseguimos lo mejor de cada generación, lo unimos y en esas diferencias creamos el valor de verdad. Pero es verdad que mover un transatlántico es difícil, pero sí que es verdad que digamos que nos han puesto un camarote en el transatlántico para ver qué queremos aportar y cómo podemos cambiar un poco por dentro. Los jóvenes tenemos una mentalidad en todos estos temas que han salido aquí, en sostenibilidad, en medio ambiente, que al final serán las personas que lideraremos los proyectos del mañana. Bueno, a ver, ¿vosotros creéis que de verdad estamos ante una de las generaciones más emprendedoras que nunca antes hayan existido? Yo creo que a la fuerza ahorcan. Sí. Que decían en mi pueblo. Por necesidad. En un ambiente de inseguridad laboral total, de crisis en muchos sentidos, de extremada competencia además, de que quien no tiene 7 másters y no sé cuántos idiomas no va a ninguna parte, no les queda otra. Un fenómeno muy curioso que es que como ha habido una crisis, está todo muy mal pagado y no había trabajo, lo que han hecho es continuar formándose. Entonces ahora hay una auténtica competición y hay muchísima competencia en cuanto, no solamente ya no vale tener una carrera universitaria, ahora hay que tener un montón de másteres. Sí, señor. Como no encuentra trabajo, la gente lo que hace es formarse más, entonces... O emprender. Efectivamente, pero es gente que habla muchos necesidad. idiomas Claro. también, Yo no quiero es un ser español el Pepito diferente, Grillo de ¿no? esto, pero en España tenemos 2 millones de jóvenes Sobradamente maravillosamente preparados preparados. con un montón de títulos que están casi en la indigencia. Sí, sí. Y no lo digo yo, lo dicen los periódicos. Que tienen que emigrar a mí lo de de, una perdona, manera, que te sí, escuchan sí. muchísimo. Vale, a ti, a no, ti. claro, es A ti, que a ti, los a ti. emprendedores son estupendos, depende si tienes para emprender, porque a veces ni tienes las ideas ni tienes los medios para emprender. No, es verdad Y que hay entonces, mucha gente fuera. Claro, están cobrando 400 euros Que sí, y, que están sí. cobrando, y ya me dirás cómo se emprende con ese dinero. ¿Sabéis que una de las características de estos jóvenes es también su gusto por viajar, por conocer? Y nosotros, pues bueno, les invitamos